Todo lo que a partir de ahora voy a contar fueron resultados de cada paso que yo decidía tomar. Nada fue en vano y todo tuvo un motivo que en aquel momento no me podía ni imaginar. Lo que os digo, yo llego a ese prado de ahí arriba, iba mucho a ese prado a mirar las vistas de la ciudad y me gustaba mucho ir, sobre todo a las 8 de la tarde más o menos, porque era cuando la gente salía a la calle, aplaudía a los sanitarios. Aquí evidentemente pues nunca hubo ningún aplauso porque no tenía sentido. Y también había una cosa muy, como que te ponía mucho los pelos de punta, que era que ponían unos altavoces gigantes y ponían una canción de Víctor Manuel que empieza: Asturias, si yo supiera cantarte. Entonces, creo que la canta más, creo que dice Asturias si yo pudiera. Bueno, da igual, todos sabéis qué canción es una canción emblemática para Asturias y en aquel momento la gente salía a las ventanas y todo el mundo lo cantaba. Entonces yo todo eso era como mi plano derecho, como mi hemisferio cerebral derecho, ¿no? La parte racional, la parte real de la vida, lo terrenal, lo que seguía pasando, aunque yo estuviese ahora mismo en la parte izquierda. Entonces, claro, a mí todo el rato me llamaba lo izquierdo, lo izquierdo, lo izquierdo. Y conforme fui dando pasos hacia la izquierda, me iba acercando cada vez más a la cascada. Como yo no tenía prisa y la cascada seguía sonando, empecé a pararme en diferentes lugares del prado y a observar desde diferentes puntos. Una cosa que aprendí mucho en aquel momento era que me gustaba sentirme insecto y parte de la maleza, del prado, de las hierbas, porque cuando me echaba en el prado veía cómo el mundo de insecto funcionaba y yo lo admiraba y lo valoraba. Entonces empecé a encontrarme cosas que habían sido muy valiosas en el pasado y en el futuro parecían, o en el presente parecían que ya no tenían ningún tipo de importancia. Por ejemplo, me encontré un trocito de estiércol con una seta que había usado ese trozo de estiércol como cama para dar vida y me pareció muy valioso y muy increíble la metáfora de decir, jolín, como algo que fue hierba y que un animal comió y le sirvió de alimento, ahora es un trozo de estiércol que sirve como cama para volver a crear vida y hacer una simbiosis creando una seta. Otra cosa que me encontré aquel día fue un callao. Un callao es un palo pues tipo como el de Moisés para mediar las aguas. Y ese callao formaba parte de un antiguo vallado. Y lo mismo, o sea, como un antiguo vallado que parecía que no servía para nada, ¿no? Que estaba ya en desuso, que estaba tirado en medio de un prado, que hacía mucho que no estaba funcionando como vallado, a mí me representaba un valor tan grande, siendo ese palo perfecto para mi agarre, perfecto para poder caminar, perfecto para darme equilibrio, para darme sostén. Entonces, esta era la rueda que yo estaba cogiendo y asumiendo y valorando antes de llegar a la casa. Con mi callado, con mi asombro, seguí caminando y llegué a un punto ahí arriba del prado donde la casa ya se veía y me senté simplemente a admirarla, a contemplarla, a sentir el lugar, a escuchar a los pájaros, a seguir escuchando cómo caía la cascada. Y de alguna manera, no sé cómo, empecé a sentir que en este lugar me sentía de una forma como familiar, que como que no era la primera vez que yo venía aquí, como que aun estando todo muy bruto, todo me acogía y me arropaba, ¿no? Como que no era un lugar desconocido, al contrario, era un lugar que se me hacía familiar. Entonces me dediqué a contemplarla desde diferentes puntos, me fui poniendo como en diferentes lugares, me sentaba, la observaba. El tiempo en este momento era clave porque, lo que os digo, para mí el tiempo es la mejor herramienta, pero no para hacer cosas, sino para valorarlas, para poder hacer según sientes, para decir, si me quiero quedar una hora mirando desde ese punto la casa y soñando en mi cabeza y imaginándome cosas, ¿por qué no lo voy a hacer, no? Y de hecho fue muy bonito porque ahí abajo tengo un árbol muy grande en la esquina y cuando llegué a ese punto fue la primera vez que abracé un árbol porque lo sentía de verdad. Sentí como que ya había estado en ese árbol más veces
Y de hecho le hice una promesa el primer día, que fue decirle, hoy es el primero de muchos, porque quiero que sepas que voy a volver y aquí a tu lado me voy a volver a sentar durante mucho tiempo para volver a sentirme como me estoy sintiendo ahora. Entonces, después de pasar aquí un rato y de ver cómo estaba todo esto, con muchísima ilusión y con muchísimo sentimiento de sentirme capaz, de empoderamiento, de aparte ese callao a mí me hacía sentir como una mujer atravesando los montes, empoderada. Entonces me voy de aquí y me voy a casa de mi madre. Lo que os digo, me voy con una sonrisa, me voy feliz, me voy ilusionada, sin entender muy bien el por qué, pero me voy con esa sensación. Cuando llego a casa de mi madre, tengo que decir que para mi madre pues siempre ha sido un sueño que sus hijas puedan vivir aquí o sea, cerca de donde está ella. Y como que ella siempre había insistido desde las buenas maneras a que nosotras sintiésemos ilusión por vivir en este lugar. Cuando llego a su casa, abro la puerta y le digo, oye mamá, ¿tú qué sabes de esta casa? Y ella me dice, pues la verdad que no tengo ni idea, pero podemos ir a hablar con Román, con el vecino. Román para mí es una persona clave en toda esta historia y en mi vida desde que llegué aquí, porque es una persona que aun siendo diferente sexo, aun siendo diferente edad, aun siendo diferente cultura, diferente tradición, para mí es como mi mayor maestro en este mundo, ¿no? En esta burbuja en la que yo decidí entrometerme, no, introducirme, porque él me ayuda muchísimo, tenemos conversaciones de todo tipo, no siento que entre nosotros haya ningún tipo de límite, sino que podemos llegar a hablar de todo, desde los bichos que se comen los pimientos hasta las cosas raras que pasan en el cielo. Entonces, claro, para mí Román, aunque yo solo llevas aquí 10 días, ya era una persona de confianza con la cual yo ya había compartido y no me sentí en ningún momento expuesta ni con miedos a ir a preguntarle a Román qué sabía sobre esta casa porque él nació en este pueblo, entonces él me podía decir cosas importantes y de gran valor en ese momento. Entonces mi madre se viste, en 5 minutos salimos de casa y llegamos a casa de Román y le pregunta a mi madre, bueno, le pregunto yo, no me acuerdo, le digo, oye Román, ¿tú qué sabes de esta casa? Y él me dice, ah, conchos, y ya del mi primo. Y le digo, ¿qué me dices? Entonces, claro, ya más fácil todavía, ¿no? Y me dice, sí, ya de mi primo, si quieres paso del teléfono, que justo creo que ahora hace poco que la heredó. Segunda cosa buena, porque, bueno, no os he hablado de eso, pero en Asturias, y me imagino que como en toda España y en todas partes, hay muchísima problemática con este tipo de casas, porque la mayoría están sin heredar. Como las familias no llegan a acuerdos y las familias no llegan a valorar en su totalidad los lugares o las oportunidades que los lugares dan, al final lo que acaba pasando es que hay un bloqueo en el cual nadie toma decisiones, el tiempo va pasando, cada vez los herederos son más y es mucho más difícil llegar a una decisión concreta de la vendemos o la dividimos de esta manera. Entonces, bueno, en este caso fue toda una suerte saber que Román conocía al dueño, Román me podía dar su contacto y Román sabía o intuía que esta casa se acababa de heredar, por lo que yo ya sabía que a nivel burocrático y de papeleo era más sencillo de lo que yo me podía imaginar, aunque todo esto acababa de empezar. Entonces, no era lo definitivo, pero sí que eran las señales que a mí me hacían ver y creer que todo esto iba a ser un camino de rosas y un camino de cosas fáciles. Cuando llegamos allí, pues le preguntamos, nos da el número, nos dice lo de la herencia y yo pues creo que al día siguiente prácticamente, creo que sí, porque claro, o sea, cuando me da el número yo estaba un poco todavía como en shock. A mí soy una persona que le cuesta bastante asumir las cosas. No es que le cueste asumirlas porque sean buenas o malas, sino que tardo un tiempo en interiorizar las cosas. Tardo un poco en darme cuenta de que ya tengo un coche o de que me acabo de comprar una casa. Aunque ya esté aquí viviendo y aunque sea súper positivo, tardo tiempo en asumir que todo esto está pasando. Entonces yo al día siguiente, con más fuerza y con más positividad aún, llamé al dueño de la casa, Efren, y
di con una persona que a mi sorpresa pues era una persona de más edad que yo, o sea, como Román, eran primos, entonces bueno, había una diferencia de edad, pero me encontré con una persona totalmente abierta y una persona totalmente empática con lo que yo le decía. Y además, por lo que yo sentía, aunque esta casa era una casa con un arraigo familiar y con un sentimiento y un valor familiar muy grande, él no la quería. Entonces, claro, pues otra señal más de que evidentemente la vida me estaba diciendo que este era mi lugar, porque es que tenía que ser mi lugar, porque eso es una cosa que yo sentí desde el principio, que este iba a ser mi lugar, esta iba a ser mi casa. Y aunque luego todos los pasos iban por el camino correcto y de la forma fácil, también fue porque yo confié en que iba a ser así. Yo proyecté que iba a ser un camino fácil. Y si hubiese sido difícil, lo habría afrontado y lo habría asumido de la misma manera porque igualmente habría sentido que este era mi lugar y que la casa me estaba diciendo que esta era mi casa. Entonces hablo con Efren y me dice que genial, que si yo estoy interesada en la casa, pues que muy bien. Y en pleno confinamiento me dice que si yo quiero, que puedo conseguir las llaves porque las tiene una vecina que vive en otro pueblo cercano. Entonces, claro, yo me quedo boca abierta, porque ya no solo estoy aceptando y asumiendo que estoy hablando con el verdadero dueño de la casa, sino que además el dueño de la casa está receptivo, el sentimiento de empatía es recíproco y no solo eso, sino que él me facilita que yo pueda entrar cuanto antes a este sueño y a esta aventura, como que él me abre aún más esas puertas que yo ya estaba empezando a ver, como pasaba la luz por esas puertas, entonces él solo me pone facilidades para que yo siga con este sueño. Tengo que decir que en este momento el tiempo vuelve a ser ideal, porque cuando tú tienes tiempo para pensarte bien las cosas, al final tomas decisiones que sabes que son las correctas, porque lo estás haciendo desde el corazón. Entonces, en ese momento del COVID, tener tanto tiempo y tener tantos momentos conmigo misma de contemplación, de meditación, de simplemente sentarme y ser un insecto como otros más, pues me hizo entender con muchísima más facilidad y asumir con muchísima más facilidad que todo esto estaba pasando. Entonces me dice que las llaves la tiene una vecina y yo me pongo manos a la obra aquí sola a limpiar y a desbrozar. Os dejaré por aquí algún vídeo de cómo estaba esto, alguna foto también de cómo estaba esto. Y empiezo a descubrir poco a poco lo que hay y lo que me va dando la casa. Lo primero que me encuentro son dos bañeras de cemento y ladrillo. Yo no sabía ni que había un manantial, yo no sabía ni que había bañeras, yo no sabía nada, o sea, yo no sabía lo que había porque todo estaba totalmente tapado. Imaginaros que esto era la casa, pues era algo así, o sea, como que solo se veía el tejado y la parte de arriba, entonces yo no sabía cómo era la forma de la casa ni nada. Lo primero que me encuentro son las bañeras, veo que hay una tubería, veo que sale agua, entonces ahí empieza un trabajo conmigo misma de superación, de decir, yo quiero que de aquí salga agua, yo quiero que este manantial vuelva a fluir porque al final yo soy la fuente y esta fuente va a volver a recobrar la vida. Entonces, con los días consigo acabar de limpiar la zona y abro la primera puerta, que es la puerta de arriba, que es lo que da a la casa de la parte de arriba, y os voy a poner también un vídeo de cómo fue la primera vez que lo vi. Es un vídeo que va bastante rápido porque no tenía mucha seguridad en el suelo. Al no saber cómo estaba la casa, ni por arriba ni por abajo, no sabía si ese suelo era fiable. Entonces el primer vídeo es un vídeo como un poco, estoy aquí, pero voy a cerrar porque me da un poquito de respeto, ¿no? Bueno, estoy súper emocionada porque estoy en la casa y tengo las llaves. Así que esto va a ser una total sorpresa lo que nos vayamos a encontrar aquí. Vale. Hola. Parece que no hay nadie. Vamos a quitar esto. A ver, suelo. Bueno, espero que esto sea seguro. Parece que sí.
Vale, tenemos aquí la cocina, por aquí, un montón de cosas raras. Aquí tenemos, no sé, como una salita, lógicamente luz no tiene. Aquí estaría el salón. Y aquí se acabaría el primer piso. O sea que por aquí solo se puede ver esto. La buhardilla no está arreglada. Entro en la casa y me digo a mí misma, María, esto es tu lugar. O sea, las posibilidades que la mente me daba en aquel momento eran grandiosas. Entonces yo me sentía como los Sims, o sea, me sentía como un avatar que estaba enfrente de la gran construcción de su casa, de la gran construcción de su vida, y además me sentía muy capaz de poder llevarlo a cabo, porque a lo mejor en otros momentos de mi vida no habría tenido tantísima seguridad, pero en aquel momento me sentí súper capaz de poder llevarlo a cabo y de hacer un sueño realidad. Entonces, bueno, pues yo empiezo a sentir que la casa tiene que ser mía, con más fortaleza aún de la que ya tenía desde el principio. Empiezo a sentir como la casa me abraza, con el tiempo consigo limpiar la parte de abajo, entro a ver la parte de abajo, lo que era la cuadra, creo que también tengo algún vídeo por ahí. Y, y entonces vuelvo a llamar al señor, a Efren, porque lo que os digo, o sea, pleno confinamiento, no había manera de conocerse, no había manera de verse, no había manera de nada, yo no tenía contacto con nadie. Y cuando hablo con él, le digo, oye, mira, Efren, yo ya he visto cómo está la casa, a mí esto me hace muchísima ilusión, yo estoy interesada plenamente en querer tener esta casa. Como empecé el vídeo diciéndoos, tenía unos ahorros, no era mucho, pero tenía unos ahorros con los cuales creía y me veía capaz de poder pagar lo que Efren me pidiese por la casa. Entonces yo le comento y le digo, mira, Efren, dime cuánto quieres por la casa. Y él me dice, mira, yo no te sé decir cuánto quiero, dime tú cuánto me das. Entonces, en un primer momento, según los ahorros que yo tenía, yo a Efren le ofrezco 8.000 euros. 8.000 euros en base a que yo pues pensaba que la casa podía valer eso, ¿no? O sea, me parecía muy barata, pero también había que ponerse en situación de entender que la casa no tiene camino de acceso, que hay que cambiarle el tejado, que no tenía luz, que no tenía agua, que la casa estaba pues totalmente por rehabilitar. Era como una estructura, ¿no? Tenía como los huesos de la casa, pero quizás todavía no tenía creadas ni las venas, ni las arterias, ni las uñas, ni la piel, ni los órganos. Entonces, en un momento le ofrezco 8.000 euros y él me dice que sí, que si quiero, que por 8.000 euros, que está bien y que cuando todo esto del confinamiento pase, pues que él vendrá por aquí, nos conoceremos y hablaremos. Yo sigo en medio de todo este proceso del confinamiento. Tengo la gran suerte de poder empezar a jugar a los Sims en esta casa conmigo misma y empiezo ya como a intentar pues empezar a limpiarla, ir reordenando las cosas. No quería hacer tampoco nada, ningún trabajo así muy clave, porque tampoco sabía hasta qué punto la casa iba a ser mía, ¿no? Cualquier cosa podía pasar. Y también es verdad que lo llevaba un poquito en secreto, porque en aquel momento la gente ya empezaba a estar bastante focus con encontrar casas. Entonces, cuando yo encontré esta y le ofrecí el dinero que le ofrecí, dije, no puedo comentarlo muy alto porque a lo mejor alguna persona se me cuela por delante y Efren, en vez de pensar en mí como una persona que lo está viendo con valor, pues yo qué sé, imagínate que le ofrecen mucho más dinero y evidentemente pues prefiere venderla por más dinero. Entonces era un poco como secreto. Cuando acaba las restricciones creo que eran restricciones de comunidades o restricciones de ciudades, no se podía salir a otras ciudades, ¿no? Efren viene y nos conocemos, trae un paquete de pasteles, viene a casa de mi madre y cuando yo hablo con él le digo que siendo realista con el dinero que tengo, realmente no le puedo pagar 8.000 euros y que lo que le ofrezco son 6.000 euros, 1.000.000 de pesetas. Algunos diréis que poco y otros diréis cuánto, ¿sabes? O sea, qué mucho. Para mí más bien ese precio era
un precio simbólico, con el cual yo me sentía a gusto y conforme, sentía que en ningún momento le faltaba el respeto a la casa, que en ningún momento le faltaba el respeto al dueño de la casa y que tampoco era una cifra tan desorbitada en comparación a los 8.000 euros, por lo que os digo, porque yo tenía que pagar, pues por ejemplo, los papeleos para comprarla, tenía que pagar el tema de la instalación del agua, tenía que pagar la placa solar, la instalación solar, que eran otros 1.000 euros o 1.000 y algo. Entonces, claro, le ofrezco 6.000 y él me mira a los ojos y me dice, vale, María, por mí está bien. Claro, tú imagínate, yo con 26 años que tenía en aquel momento, ahora tengo 30, ya lo dije al principio, llevo aquí 4 años, desde el 2020, imagínate con 26 años sentirme capacitada para decirle al dueño de la casa que yo podía pagar 6.000 euros y que él lo aceptase de una forma tan correcta y tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, en aquel momento, esto era a principios de verano, empiezo ya a sentir, ¿no? Que evidentemente pues la casa sí que va a ser mía, o sea, ya no solo a nivel sentimental, sino a nivel, como os digo, burocrático, a nivel de empadronamiento. Entonces, Efrén, el dueño de la casa, era topógrafo, viene, hace un trabajo de topografía para delimitar la finca, para poder hacer las escrituras conforme a lo que yo estaba comprando, y yo me compro por 6.000 euros un terreno de unos 2.000 y pico metros y la casa. Después de todo el verano, ya viviendo aquí, yo llego, empiezo a vivir sin luz, empiezo a vivir sin agua, porque quiero vivir la experiencia. De esto ya os hablaré en otro momento, cuando os hable pues, de cómo fue los inicios, de cómo fue enfrentarse a todas esas cosas, queriendo enfrentarse, de cómo aprendí a superar los miedos, que yo creo que es un tema que os va a interesar a muchos, o sea, a muchos mucho, porque bueno, pues no todo el mundo lo hace, no todo el mundo se sienta capacitado, y quizás yo pueda daros las herramientas para entender que no es un tema tan difícil, sino que más bien haciendo las cosas fáciles, todo el mundo está capacitado para vivir sin luz o para vivir sin agua, pero viéndolo desde este plano, desde el plano del disfrutar y del hacer las cosas porque uno quiere, no con una obligación. Entonces, bueno, pues yo empiezo a vivir aquí y en septiembre hablamos con Efrén, me llama, me dice que ha pedido cita con la notaría, viene aquí a buscarme con su coche, vamos juntos a la notaría y oficialmente creo que fue el 1 de septiembre, yo me compro esta casa. A nivel burocrático pues no tuve ningún problema, solo tuve que pagar por el traspaso lo que hay que pagar, que creo que fueron 800 euros, y tener mis escrituras, y a partir de ahí pues ya me convierto en la oficial propietaria de Nogalia. Y creo que aquí vamos a dejar el vídeo porque a lo mejor se está haciendo un poco largo y este tema había que hablarlo porque muchos de vosotros me estáis pidiendo ayuda para poder encontrar casas similares o para poder orientaros de cara a dónde buscar o de cara a facilidad para encontrar lugares como este. Entonces este vídeo me parece que es clave para que entendáis que yo no encontré la casa como la estáis buscando vosotros, que yo sinceramente no la busqué, ella me encontró a mí. Entonces no puedo ayudaros ni puedo daros de ninguna manera ayuda porque realmente no tengo ni idea de cómo hay que hacerlo. No tengo ni idea de las plataformas, de los precios, de las casas que se venden, del tipo de construcción, no tengo ni idea de los lugares que están heredados, no heredados, no sé dónde hay más facilidad, no sé dónde es mejor. O sea, quiero que entendáis que esto es un caso aislado, que yo soy María, esta es Nogalia y que aquí se acaba el vídeo. Os amo, amores, os quiero.